Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos nuevamente en este domingo 29 de marzo, aquí desde la ciudad de Toronto, para continuar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana y rogando que al ver este mensaje todos estén bien de salud. Hay un conocido y muy viejo, por cierto, refrán popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hoy será básicamente el tercer domingo en que no nos podemos congregar como solemos hacer normalmente. Y ya estamos empezando a sentir lo importante y esencial que es para cada uno de nosotros como cristianos reunirnos, aunque sea cada domingo. El pueblo de Dios es una comunidad que necesita verse, necesita saludarse, necesita abrazarse, cantar, adorar juntos, porque en estos gestos de hermandad es que se muestra la adoración que tenemos por Dios y el amor de Cristo encarnado en cada uno de nosotros. Así que ahora son precisamente estas algunas de las cosas que nos están haciendo falta, que extrañamos de la iglesia, el no podernos reunir como lo hacemos normalmente. Y en realidad, mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo más tendremos que seguir manteniendo cerrados nuestros templos. Esta semana, el Premier de Ontario, o lo que sería el equivalente a un gobernador en los Estados Unidos, o un gobernador de departamento en algunos países de Latinoamérica, sacó una lista, publicó la lista de los establecimientos esenciales, los establecimientos que pueden estar abiertos en el tiempo de la cuarentena. Y entre esos obviamente se encuentran los supermercados, las farmacias, los bancos, los refugios y por supuesto los hospitales. Sin embargo, en esta lista de establecimientos esenciales que deberían estar abiertos en esta época, las iglesias no aparecen. La iglesia no aparece. Pero sí llamó la atención de muchos en esta semana al publicar esa lista que las licorerías y los lugares autorizados para vender marihuana medicinal sí están autorizados para estar funcionando como establecimientos esenciales. Y pues en realidad yo sé que muchos se sorprendieron, pero esto no debería sorprendernos. ¿Por qué no debería sorprendernos que este tipo de tiendas, como las licorerías y la venta de la marihuana, sean consideradas tiendas esenciales mientras que la iglesia no lo es? La Biblia hace mucho, pero mucho tiempo nos advertía que llegarían unos tiempos muy similares a estos, y nos lo decía a través del profeta Isaías. El profeta Isaías anunciaba al pueblo de Israel específicamente eso, pero también nos anuncia a nosotros. Dice en el capítulo 5, verso 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Es parte de lo que estamos viendo en esta sociedad. Y con esto no quiero decir, mis hermanos, que en la crisis actual de salud que enfrentamos debemos desobedecer y abrir los templos. No es eso lo que quiero decir. Por favor, estén muy atentos, porque va a haber una diferencia entre la palabra templo e iglesia. Templo me refiero a la edificación en sí. Iglesia nos referimos al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como parte de esa iglesia. Así que la iglesia parece que ya no es un lugar esencial entonces. Ya no ejerce una autoridad y presencia fundamental dentro de la sociedad, ni tampoco es importante para los gobiernos en momentos de crisis. Y nosotros deberíamos pensar en esto seriamente, mis hermanos. Si algo es esencial en la crisis por la que estamos pasando, es la presencia y la manifestación de la iglesia de Dios en medio de las naciones. No como una institución religiosa, sino como la manifestación viva del Cristo encarnado en medio de su pueblo. Así que, aunque los templos estén cerrados, y debe permanecer hasta que sea seguro volvernos a reunir, la iglesia tiene que seguir abierta y funcionando, porque es más esencial y vital que todas las organizaciones humanas. La iglesia es vital para la humanidad. Así que hoy
Mis hermanos, es imperativo que la iglesia continúe siendo la luz en la colina de la humanidad, para que puedan los que están en tinieblas ver a Dios y a su pueblo vivir en medio de una circunstancia como la que estamos. Así que la iglesia tiene la responsabilidad en este momento de volver a ser esencial. Y no es reclamando, no es enviando correos ni emails a nuestros políticos, ni mucho menos, es actuando como nosotros tenemos que volver a recuperar la esencia de la iglesia en medio de un mundo caído y necesitado de la luz de Cristo. Y hace unas semanas, quiero contarles esto muy rápidamente, hace unas semanas atrás, cuando todavía nos podíamos reunir, le lancé el reto a los miembros de la iglesia de que buscáramos en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento todas aquellas frases que incluyeran la expresión unos a otros. Y hoy le quiero dar gracias a mi hermana Susana Espinosa, que asumió el reto y se dio a la tarea de buscar estas frases en el Nuevo Testamento y me hizo llegar una lista con ellas. Esa lista contiene 46 veces, por lo menos, de la palabra o la expresión unos a otros en el Nuevo Testamento. Y la palabra más frecuente o esa expresión más frecuente es amaos los unos a los otros, que está 14 veces, de esas 46 está 14 veces. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en esta mañana quiero iniciar una serie de sermones acerca precisamente de esa frase, unos a otros. Y es, si queremos volver a ser la iglesia, necesitamos volver a lo esencial. Y lo esencial es la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos los unos para con los otros. El compromiso. Esta pequeña frase encierra, el unos a otros encierra la actitud nuestra hacia el mundo, el compromiso, el trabajo y nuestra responsabilidad con la sociedad y con nuestros hermanos en la fe. Así que en este tiempo, lo que hagamos los unos a los otros marcará la diferencia en el tiempo que estamos viviendo, porque podremos mostrarle al mundo que somos esenciales, que nosotros debemos estar en el primer lugar hacia donde el mundo, los gobernantes y todos volteen a mirar en tiempos de crisis. Y en todo tiempo, porque la Biblia dice que en todo tiempo. Así que la iglesia, en esencia, debe en este tiempo seguir abierta y funcionando. Así que al iniciar esta serie de sermones hoy sobre la frase unos a otros, debemos ver cómo la iglesia debe asumir con valor su responsabilidad. Tenemos una responsabilidad espiritual, tenemos una responsabilidad moral, tenemos una responsabilidad social, porque estamos en medio del mundo. Jesús dijo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estamos en el mundo tenemos que reflejar a Dios, tenemos que reflejar a Cristo. Así que, mis hermanos, lo invito para que abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos a mirar unos cuantos versos porque de allí vamos a sacar la primera palabra, la primera responsabilidad más bien, la que tenemos los unos a los otros. Santiago capítulo 5 en los versos 13 al 16. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor tiene que decirnos en cuál es una o tal vez la primera y la más grande de las responsabilidades que tenemos los unos para con los otros. ¿Me siguen? Bueno, abra su Biblia entonces en Santiago capítulo 5 y veamos algunos versos. Le voy a leer desde el verso 13 en adelante hasta el 16. Y de allí vamos a tomar en esta mañana nuestro texto base para este sermón. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Preste atención a lo que dice el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que Santiago nos dice en estos versos. Y por eso en esta mañana, al hablar de la frase orad, voy a hablar de la frase específicamente orad unos por otros. ¿Por qué razón? Porque aunque confesaos vuestras ofensas unos a otros está primero,
creo que es una frase que merece un sermón aparte y lo vamos a ver más adelante. Pero en el medio, en el momento en el que estamos, creo que es importante que entendamos que la primera responsabilidad que tenemos es orar los unos por los otros. Así que es responsabilidad esencial del creyente orar por otros. Déjenme darle un poquitico de contexto rápidamente de qué estamos hablando en Santiago. Santiago está llegando al final de su carta. La carta de Santiago son 5 capítulos y está llegando al final de ella. Está llegando ya a las conclusiones. Y Santiago es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, y era el líder de la iglesia en Jerusalén cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos bien difíciles de persecución. Y él escribe esta carta. Y es una carta eminentemente práctica. Tiene teología, sí, como todas las cartas y toda la Biblia, tiene conceptos teológicos profundos, pero especialmente la carta de Santiago se caracteriza por tener consejos prácticos. Y este es uno de lo que acabamos de ver. Así que Santiago, al llegar al final de su carta, está concluyendo. ¿Y con qué concluye? Con que una de las responsabilidades esenciales que tenemos en tiempos de crisis como hermanos es orar los unos por los otros, como lo acabamos de ver. Rápidamente, si volvemos a revisar los versos, dice, si alguno está afligido, ¿qué tiene que hacer? Ore. Si alguno está enfermo, ¿qué tienen que hacer por él? Que ore. La oración de fe puede, ¿qué? Sanar, salvar y perdonar pecados. Porque según Santiago, la oración del justo puede mucho. Así que exactamente en el verso 16 encontramos la frase de la que estamos hablando. Orad unos por otros. La oración, mi hermano, debe ser una de las principales ocupaciones de la iglesia en todo tiempo. No solo en tiempo de crisis, sino en todo tiempo. La iglesia debe constantemente estar orando por los líderes políticos, por el mundo y por nosotros mismos. Me llama la atención que ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios separó al pueblo de Israel para un oficio, para que fueran su pueblo especial, una de las ocupaciones principales espirituales que el pueblo a la que debía dedicarse era a la oración. Y me puse a buscar el significado de la palabra oración en el Antiguo Testamento. Y es una palabra en hebreo que tiene el significado de interceder o ponerse en la brecha por alguien. Y en el Nuevo Testamento, la misma palabra orar, en el griego, significa pedir o desear. Así que si unimos estos dos conceptos, tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, podríamos decir que orar es interceder para pedir a Dios que obre un favor de nuestro lado o a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este momento? Ponerse en la brecha, delante de Dios, por toda la humanidad, por todos los que están sufriendo y por nuestros hermanos también. Así que cuando hoy nuestros templos están cerrados, porque no son considerados esenciales, los creyentes sabemos que la oración es esencial para nuestra vida, es el oxígeno que respiramos. Sin él, nuestra vida espiritual se muere. Por eso debemos recordar y considerar que como creyentes, nuestra mayor responsabilidad en todo tiempo es orar los unos por los otros. Hoy tenemos el tiempo del cual normalmente decimos que no nos queda tiempo porque nuestros trabajos nos consumen las fuerzas, porque nuestros trabajos nos quitan el tiempo, pero hoy que estamos forzados a estar en casa en esta cuarentena, hoy tenemos tiempo para orar. Hoy tenemos tiempo para dedicarnos a esa preciosa disciplina de la que Jesús nos anima, que debemos orar y orar todo el tiempo. Así que hoy es un buen tiempo para orar por nuestros familiares. Hoy no nos podemos visitar como lo solíamos hacer antes. Y ojo, mis hermanos, el hecho de que nos hayan mandado en cuarentena no significa que es tiempo para irnos a visitar los unos a los otros. No, tenemos que estar en casa. Pero como no podemos ir a las casas de nuestros hermanos, ni nuestros hermanos pueden venir, ni a la casa de nuestros familiares, ni ellos pueden venir a nosotros, dediquemos un tiempo para orar por ellos. Y oremos por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por aquellos que en este momento, mi hermano, están sufriendo en carne viva los efectos de este terrible virus, mi hermano. Hay
miles de personas en este momento y familias que están bajo la presión de que sus personas más amadas, sus ancianos, están sufriendo este terrible mal. Así que yo lo invito a que pensemos por un momento, mi hermano, en esto. ¿Cuáles creen que son las cicatrices emocionales que esta enfermedad nos va a dejar como sociedad? Porque van a quedar cicatrices, mi hermano. Piensa en esto, tendremos desconfianza para volvernos a abrazar. Tendremos desconfianza para volvernos a saludar de un beso. Tendremos desconfianza para ir a visitarnos o para recibir algún tipo de alimento de alguno de nuestros seres amados, amigos o familiares. Y créanme, esto va a durar por un tiempo. Esa desconfianza, ese sentir de que no sabemos quién nos pudiera de pronto contagiar con ese virus. Por eso es que debemos orar los unos por los otros. No solo para que Dios nos sane físicamente o nos evite caer enfermos, porque Dios tiene el poder para hacerlo, mi hermano, pero también para que empiece a sanarnos emocionalmente como nación y como raza, como humanidad. La oración es responsabilidad esencial de la iglesia y los templos seguirán cerrados, pero la iglesia tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando porque nuestra responsabilidad es la oración. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar unos por otros? Sencillamente porque manifiesta el amor de Cristo. La vida de Jesús se caracterizó por su devoción a la oración. Constantemente en los evangelios encontramos que Jesús no pasaba un día sin dedicarlo a la oración. Temprano iba a orar, en las tardes estaba orando y después de hacer cualquier tipo de milagro, antes y después de hacer sus grandes milagros, siempre oró. Cuando escogió a sus discípulos también oró. Así que la vida de Jesús era una manifestación de lo que es una vida de oración y lo hacía por todos nosotros. Jesús oraba por sus discípulos, Jesús oraba por el pueblo de Israel y si recordamos bien, aún en la cruz, estando siendo martirizado y sacrificado, en la cruz hizo la última de sus oraciones. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así que la vida de Jesús se caracterizó, su vida ministerial en la tierra se caracterizó por la oración. Pero si nosotros vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, allí nos recuerda que ahora Jesús está delante del trono del Padre Celestial intercediendo por nosotros. E interceder es una de las posibles definiciones de la palabra orar. Jesús en este preciso momento está intercediendo por usted y por mí, mi hermano, donde quiera que estemos, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, ¿por qué no nosotros también dedicamos un tiempo a la oración? Porque es la manera en que manifestamos el amor de Cristo. Jesús no oró porque tenía que hacerlo. Jesús tampoco oró porque necesitaba aparentar piedad. Jesús tampoco oró porque necesitaba algo de nosotros. ¿Sabe por qué Jesús oró? ¿Y por qué sigue orando por nosotros? Porque nos ama. Porque el amor, ágape, ese amor incondicional, es el fundamento de la oración de los unos por los otros. No piense, mi hermano, en este momento que hay que orar simplemente por los que le caen bien a usted, por los que le han hecho bien, por los que usted quiere. Este es un tiempo para orar, inclusive por aquellos por los que nos han hecho mal. Y recuerde que es una responsabilidad del creyente en todo tiempo. Como pastor, yo tengo que recordarle a muchos miembros de la iglesia constantemente la importancia que tenemos en orar unos por otros. Y este sermón es precisamente una muestra de ello. Si no fuera una necesidad y no tuviera que estárselo recordando a los hermanos, no hubiera preparado un sermón sobre este punto específico, pero lo tenemos que hacer. Pero déjeme darle un ejemplo. Sabe que yo no tengo la necesidad de llamar a un padre o una madre cristiana cada mañana y decirle, hermana, hermano, no se olvide de orar por sus hijos hoy. ¿Y sabe por qué no tengo que hacer eso? Porque a un padre y una madre es natural y por amor que oran constantemente por sus hijos. No hay que recordarles esa responsabilidad. Es parte de la manifestación del amor de ellos
por sus hijos, por su familia. Así que la iglesia no se le puede olvidar que una de las formas más eficaces de mostrarle amor a la gente es orar unos por otros, a mostrarles el amor de Cristo que ha cambiado nuestro corazón. No solo debemos orar por nuestros seres amados, es esencial que la iglesia ore por los que todavía no conocen a Cristo y que ojalá esta circunstancia tan difícil por la que estamos pasando en este momento pueda servir para que haya un avivamiento, un despertar espiritual y la gente quiera volverse a Cristo y nosotros estemos allí para llevarlos a Él. ¿Cómo? A través de la oración. Recuerde que no solo debemos orar por nuestros amigos, sino aún por nuestros enemigos si es que los tenemos. Espero que no, pero uno nunca sabe. Así que hoy en medio de esta crisis, de esta circunstancia tan particular, la iglesia tiene una gran oportunidad de mostrar a nuestros hermanos en la fe y a los que no lo son, cuánto les amamos. ¿Cómo? Orando por ellos. Para ello será esencial que se lo mostremos. Mire, yo le aseguro, mi hermano, que si usted llama hoy a algunos de sus amigos o conocidos y les deja saber, solamente les deja saber que usted está orando por ellos en este tiempo, denles una llamadita. Hoy tenemos el tiempo, tenemos la tecnología, todo. Tome su teléfono, llame a uno de sus amigos, a sus compañeros de trabajo, especialmente si hay alguno con los que tiene dificultad, llámenlo y dígale: estoy orando por ti y espero que tu familia, tú y tu familia estén bien en este momento. Voy a seguir orando. Es más, lo reto, mi hermano, a que no solo le diga que va a orar o que está orando, sino que le diga: ¿me permites orar por ti en este momento? Y haga una breve oración con ellos por teléfono. Les diga cómo se ora, cómo ora un cristiano de manera sencilla pero genuina. Y déjeme decirle algo, mi hermano, se lo agradecerán, pero por sobre todas las cosas jamás lo olvidarán. Recuerde que es en los tiempos de crisis en los que tenemos la oportunidad de causar un mayor impacto espiritual en las personas. Yo le aseguro que si usted llama a alguien y le dice: quiero orar por usted, la persona no le va a decir que no. O serán muy pocas las excepciones. En otro tiempo, donde todas las cosas estén bien, la gente le va a decir: oh, sí, y van a cambiar. No, hoy que estamos en casa y pasando por esta situación, mucha gente va a estar dispuesta a que oren por ellos. Y no nos sorprendamos que algunas de estas personas puedan ser movidos por el Espíritu Santo después de que todo esto termine, a venir a la iglesia a la cual usted pertenece, a la iglesia a la cual le han enseñado que una de sus responsabilidades es orar los unos por los otros. Así que orar unos por otros es una manifestación real del amor de Cristo, ese amor incondicional. Y en estos momentos en donde todos empezamos a sentir lo importante que es tener ese contacto físico y emocional con otros, es el momento para manifestar el amor de Cristo como iglesia. Así que, mis hermanos, ¿de qué venimos hablando entonces? Orar unos por otros. ¿Por qué tenemos que seguir orando unos por otros? Porque la oración es la medicina que nuestra alma necesita hoy, mi hermano. Hoy necesitamos esa medicina. Mire, le decía al inicio del sermón que las farmacias, las droguerías, como le llamamos nosotros en Colombia, permanecerán abiertas durante todo este tiempo de crisis. Y es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque hay muchas personas que toman medicamentos que no pueden suspenderlos y tendrán que ir a comprar sus medicamentos o se los harán llegar o en fin. Pero estos medicamentos los mantienen con vida. Hay muchas personas, no olvide que ahorita solo tenemos el problema del virus, del coronavirus. Hay muchas personas que en este preciso momento están sufriendo de otro tipo de enfermedades gravísimas también y necesitan la medicina. Y esta medicina los mantiene con vida o esta medicina les ayuda a aliviar los dolores con los que muchos viven. Así que me ponía a pensar yo esta mañana, mis hermanos, si mañana, y esto es solo una ilustración, ¿ok? Si mañana dijeran que ya encontraron la medicina que cura y previene el contagio del COVID o el coronavirus 19, le pregunto, ¿la compraría usted? ¿Para quiénes la compraría? Y si nos dijeran que
tendríamos que tomarla lo que resta de este año. Todos los días, sin fallar una vez. Todas las noches debemos tomarnos una pastillita para evitar que nos contagiemos con este virus tan terrible. ¿Se olvidaría usted de tomarla? ¿Se olvidaría de dársela a sus ancianos, al papá, al abuelo, a la abuela, a aquellas personas mayores? ¿Se olvidaría usted de tomársela? Estoy seguro que sé que me responderían. Sé que me responderían. ¿Sabe por qué? Porque yo haría lo mismo. Iría inmediatamente a comprarla, me aseguraría que mi madre y que los hermanos mayores de la congregación también la tuvieran y que no se les olvidara cada noche. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero volver a mi vida normal. Extraño a las ovejas que Jesús me dio. Extraño las ovejas que Él me recomendó. Extraño sus abrazos, extraño el café que compartimos juntos. Extraño la torta de chocolate de la hermana Edith. Y aunque ustedes no lo crean, extraño sus quejas y sus problemas. ¿Por qué? Porque extraño la iglesia, porque esa es mi vida y esa debe ser la vida para todos nosotros. La iglesia es esencial para cada uno de nosotros como creyentes y la oración forma parte fundamental de la iglesia. Henry Nouwen, en su libro Lejos de la Soledad, cuenta una anécdota que le pasó a él. Cuenta que tuvo una conversación con un profesor en la Universidad de Notre Dame y que siempre este profesor se quejaba de que constantemente en su trabajo la gente lo interrumpía. Y una y otras veces, muchas personas durante el día, y él se quejaba de que siempre lo estaban interrumpiendo. Hasta que un día descubrió que esas interrupciones eran su trabajo. Hoy nosotros nos damos cuenta de cuánto nos hace falta la iglesia, de cuánto nos hace falta congregarnos, de cuánto nos hace falta vernos, pero tenemos que volver a la realidad y solo podremos mostrarle al mundo que somos esenciales cuando recuperemos el sentido del propósito en la oración de los unos por los otros, cuando nos preocupemos genuinamente los unos por los otros. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, ¿qué estamos mostrando? Que la otra persona me interesa, que la amo en el amor de Cristo y me preocupa su bienestar. Cuando oramos los unos por los otros, estaremos proveyendo la medicina espiritual que tanto necesitamos en este tiempo. Créame, hay muchas personas en este momento en su casa que lo tienen todo. Tienen comida, tienen un buen techo, tienen todo tipo de entretenciones y todo esto. Pero ¿qué les está haciendo falta? Les está haciendo falta el relacionarnos. Fuimos seres creados para vivir en comunidad, para depender el uno del otro, para interactuar el uno con el otro. Y hoy eso nos está haciendo falta. Y eso causa un problema emocional. Muchos que no están preparados para soportar una situación de estas y no tienen el consuelo de Dios, podrían experimentarlo a través de nuestras oraciones. Así que no dejemos que la oración pase. Así como en unos meses sé que esta enfermedad va a pasar, estoy seguro de que esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Es una crisis y vamos a salir de ella por la misericordia y gracia de nuestro Dios y con la ayuda de los profesionales de la salud a quienes Dios les ha dado esa capacidad. Pero no dejemos que la oración, mis hermanos, se nos convierta en aquella actividad de la cual echamos mano cuando estamos en medio de una pandemia. Que la oración se vuelva nuestra norma de vida en todo tiempo, en los buenos y en los malos tiempos. Así que hoy como pueblo de Dios debemos reconsiderar que la oración de los unos por los otros es parte fundamental de lo que somos como iglesia, mi hermano. Es nuestra razón de existir, que oremos los unos por los otros. Recuerdo que Jesús, es un pasaje que me viene en este momento, hablando con Pedro, se acerca y le dice a Pedro: Pedro, ¿sabes que Satanás te ha pedido para zarandearte? Yo no sé, la Biblia no nos dice qué cruzó por la mente de Pedro, pero nos podemos imaginar y podemos estirar un poquitico y especular, porque conocemos a Pedro a través de las Escrituras y seguramente dijo: pero tú le dijiste que no, Señor, ¿cierto?
¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Yo voy a orar para que tu fe no te falte. En estos momentos de crisis, en donde algunos se sienten que están siendo sacudidos por esta crisis, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Usted y yo, orar para que su fe no les falte. Hoy, mis hermanos, tenemos que mostrarle a esta sociedad, una vez más, que la iglesia es uno de esos lugares esenciales que siempre tiene que estar abierto y funcionando, aunque nuestros templos estén cerrados. Y hoy le hablo a los creyentes fieles, aquellos hombres y mujeres de Dios maduros espiritualmente que hay en las congregaciones, a que redoblemos la oración y especialmente la de los unos por los otros. Le hablo también a aquellos creyentes que están desanimados en este momento, a que ore para que el Espíritu Santo de Dios le dé vida nuevamente, encienda el fuego de la oración en su corazón y busque nuevamente a Dios, se reconcilie con Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Y tal vez, si usted que me está viendo nunca ha orado, no sabe cómo hacerlo, tiene miedo de que sea algo muy mecánico o algo demasiado complejo, déjeme contarle una breve historia. Jesús nos narró una historia entre la oración de un fariseo y un publicano. El fariseo era una persona supremamente religiosa, el publicano era una persona que cobraba impuestos al pueblo de Israel y trabajaba para el Imperio Romano. Ambos subieron al templo a orar. Y lo interesante de toda esta historia es que aquel publicano, parándose de lejos, se golpeaba en el pecho y no alcanzaba a levantar su mirada y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Esa fue la oración del publicano. Así de corta, así de sincera y profunda. Y el pasaje nos dice que aquel hombre que oró de esa manera se fue justificado a casa. Así que, mi hermano, no se trata de palabrerías ni cantidad de cosas. Así que si usted no es de los que ha experimentado lo que es orar, hoy es un buen día para empezar y déjeme ayudarle si no sabe cómo hacerlo. Allí donde está, y lo invito a todos en este momento a que inclinen su rostro, cierren sus ojos, y aquellos que nunca lo han hecho, digan esto en su corazón, con estas palabras o con sus propias palabras. Dígale a Jesús que lo perdone, que perdone sus pecados. Invítelo a entrar a su corazón y que le conceda la salvación. Y que a partir de este momento le permita vivir para Él. Palabras más, palabras menos. Si usted hace esa oración, hoy mismo, entrará en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, porque lo recibirá como su Señor y Salvador. Así que lo invito para que haga esa oración. Y vuelvo y le repito, aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue abierta, funcionando, y es esencial que así sea. Por lo tanto, recordemos que una de nuestras mayores responsabilidades, que muestra el amor de Dios y que es una medicina para el alma, es orar los unos por los otros. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Entonces el texto de hoy que decía, orad unos por otros. Amén.